Hola a todos. Esta primera clase vamos a entrar un poco más profundo en lo que es la historia, sus principios y cómo la estudiamos. Si bien el año pasado vimos el concepto de la historia, de la periodización y los protagonistas de la historia, esta clase quiero que conozcamos a la historia, cómo evolucionó a través del tiempo y cuáles son las maneras de estudiarla. Este mapa conceptual que pueden ver nos va a ayudar, así que los invito a seguirlo. Por un lado tenemos la etimología de la palabra historia. ¿Sí? Etimología, ¿qué significa? Es la ciencia que se encarga de estudiar el origen de las palabras, ¿sí? De cada palabra. La palabra historia tiene su origen en el griego historia, que significa averiguación o investigación. Es decir, que es el conocimiento adquirido mediante la investigación. Empezó a utilizarse gracias a las obras del primer historiador griego, que se llamaba Heródoto, quien investigaba los hechos que habían originado las guerras en la antigua Grecia, ¿no? Donde él vivía. Desde entonces, el término se refiere a la disciplina que indaga en el pasado con el objeto de retratarlo, explicarlo y transmitir también de generación en generación para que esa historia no se pierda. Bueno, después de esto tenemos a la historia como proceso. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando tomamos la historia como un conjunto, como dice ahí, como un conjunto de hechos históricos relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque no existen hechos aislados. Nada pasa por casualidad, ni empieza o surge como arte de magia, sino que tenemos que entender que cada hecho tiene sus causas y sus consecuencias, ¿sí? Y que cada una está relacionada. Cuando investigamos o estudiamos un hecho concreto, ahora les voy a poner por ejemplo a la Revolución de Mayo, ¿no? Nosotros nos ponemos a estudiar la Revolución de Mayo, sabemos que se dio gracias a una serie de causas o de antecedentes, ¿sí? Que no fue una sola, sino fueron varias, ¿sí? Les puedo nombrar algunas de los antecedentes de la Revolución de Mayo: la Revolución Francesa, las invasiones inglesas, la independencia de los Estados Unidos, las reformas borbónicas. Todo eso que les estoy nombrando son las múltiples causas, algunas de las múltiples causas de la Revolución de Mayo, que la vamos a ver, no se preocupen, porque la vamos a ver este año. Entonces, todas estas que estoy nombrando son múltiples causas de la Revolución de Mayo de diferente índole, ¿sí? Puede ser más sociales, más políticas, más ideológicas, más económicas, ¿sí? La cuestión es que son hechos o acciones, maneras de pensar que influenciaron directa o indirectamente sobre el hecho puntual que estamos investigando, que es la Revolución de Mayo. Por eso es importante ver el panorama completo. Para entender un hecho, es decir, la Revolución de Mayo, sabemos que no hay casualidades, sino que todo está conectado y todos esos hechos llevaron a la Revolución de Mayo. Estos antecedentes de la Revolución de Mayo que les venía diciendo se dieron al mismo tiempo, ¿sí? En simultaneidad. ¿Qué significa esto? Es lo que se denomina sincronía, ¿sí? Muchos hechos simultáneos en el mismo momento. En cambio, si estudiamos el proceso histórico de lo que fue la Revolución de Mayo, sabemos que tiene causas, que tiene consecuencias y que se dio a lo largo del tiempo, no en un mismo tiempo, sino que las causas se dieron antes, el hecho de la Revolución de Mayo se dio en ese momento y las consecuencias se van a dar después, ¿sí? Es todo un proceso que esto es lo que pasa a través del tiempo, es lo que se llama diacronía. Tanto la sincronía como la diacronía son necesarias para entender un proceso. Es por eso que cuando queremos estudiar un hecho tenemos que estudiar tanto a lo largo del tiempo como lo que se dio en manera simultánea. Bueno, y finalmente, para lo último, la historia
como ciencia nace en el siglo XIX, ¿sí? En la Edad Moderna, con la necesidad de convertir a la historia, que hasta ese momento no era una ciencia, en una ciencia, con métodos que permitan comprobar los hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los científicos en ese momento afirmaban que el conocimiento era válido solamente si se podía verificar concretamente. Entonces, de esta manera se comenzaron a ordenar y a estudiar los restos arqueológicos, los documentos escritos, oficiales, obviamente, creando los primeros museos, por ejemplo. Bueno, siguiendo con esta línea, ¿sí? Y con esto termino, siguiendo con esta línea, la historia que siempre se estudió, que siempre estudiamos nosotros de forma tradicional, es la que resultaba de la descripción de los hechos militares. Entonces, ¿qué pasaba? Se destacaban los héroes, los reyes, los que habían ganado las grandes batallas, las grandes personalidades de la historia. Por ejemplo, podemos nombrar a Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, San Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Son grandes personajes. Pero se dejó de lado, que es lo que en los últimos tiempos los historiadores empiezan a darle más importancia, que es más allá de lo que pasaba en las hazañas personales, ¿no? Empezaron a estudiar los acontecimientos importantes y la vida cotidiana de las sociedades del pasado. Es decir, los nuevos protagonistas pasan a ser de los grandes héroes y reyes de la historia, pasa a ser el protagonista del pueblo y sus costumbres, sus maneras de pensar, de vivir. Es lo que se llama la historia de las masas, ¿sí? Del pueblo. En esta materia lo que vamos a ver son estos dos tipos de versiones de la historia, ¿sí? No solo la tradicional, sino que vamos a tratar de enfocarnos un poco más en la segunda, que es la actual, la historia de las masas, que considero yo que es más enriquecedora, que es poder conocer a esas sociedades del pasado.